Conducir de noche por un camino solitario puede ser escalofriante. Si además se escuchan historias de fantasmas y nahuales, la experiencia se vuelve realmente aterradora. Hay quienes prefieren viajar de día por ciertas carreteras debido a las innumerables leyendas que rodean estas rutas. Las carreteras del país están llenas de historias, muchas de las cuales hablan de sucesos paranormales. Le invito, querido infraescucha, a olvidarse del estrés que nos aqueja, para adentrarnos en las anécdotas que nos cuentan los camioneros en esta noche de relatos de terror. Buenas noches, Alejandro. Me llamo Ángel Enríquez, y esto es algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. Soy conductor de un camión. Tuve una experiencia algo extraña, precisamente con la carga de ese día. Tenía una carga especial esta vez, algo que no me agradaba en absoluto. Llevaba algunos artículos religiosos en imágenes, en losetas y ataúdes a Tijuana. Desde el momento en que cerré la puerta del remolque, un presentimiento se instaló en mi mente. Aquellos objetos iban a un cementerio. Había algo inquietante en esos ataúdes. Era la primera vez que transportaba una carga como esa. Los ataúdes eran nuevos, vacíos, al menos eso creía. Pero el peso de la muerte que representaban era casi imposible de ignorar. Era como si trajeran consigo algún cuerpo. La idea de llevar algo tan íntimamente ligado a la muerte me producía escalofríos. El terror comenzó de manera sutil. Primero, fue una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. El aire en la cabina se sentía más frío de lo normal, y no importaba cuánto subiera la calefacción. El frío persistía. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver la carretera detrás de mí. Pero en lugar de eso, mis ojos se encontraron con una oscuridad ya conocida cuando vas dejando una ciudad a tu paso por esta. Lo siguiente fue que algo no estaba bien, fue el sonido del estéreo. Apenas la melodía era audible. Al inicio, pensé que era mi imaginación, pero pronto se fue poniendo más raro. La radio se escuchaba estática, a pesar de que tenía la memoria de música que yo le había puesto. Era un murmullo continuo, como una mezcla de voces, todas hablando al unísono. Intenté ignorarlo, concentrándome en la carretera, pero el sonido era imposible de evadir. Pensé que mi hija había borrado alguna de mis canciones y le había puesto de ella, pero no era así. Pero a medida que avanzaba, la situación se volvió más extraña. Ojalá no hubiera subido la Rumorosa. Aunque hay lugares para estacionarse, hubiese sido mejor que lo sucedido ocurriera en otro sitio. El viento entre las montañas no da tregua, y puede haber un momento que el camión pudo haberse volcado, aparte de que la oscuridad envolvía todo, creando una sensación de inquietud y peligro. El miedo se hizo tangible cuando algo en el remolque comenzó a moverse. Sentí una sacudida, como si uno de los ataúdes se hubiera soltado, pues la carga parecía haberse movido hacia un lado, y estando a la altura en que me encontraba, bien podía jalarme al vacío. Aunque tengo experiencia, mi corazón me latía con fuerza, y el sudor frío perlaba mi frente. Traté de convencerme de que era solo el movimiento del camión y los fuertes vientos, pero algo en mi interior me decía otra cosa. A lo lejos, la luna apenas iluminaba el camino serpenteante. Mis ojos se esforzaban por mantenerme atento ante lo que cruzara por la carretera. Mi miedo era evidente, casi tangible, y me costaba concentrarme en mantener el camión en la carretera. La sensación de que algo me observaba desde la parte trasera no desaparecía. Miraba por el espejo retrovisor esperando ver algo fuera de lo común,
pero solo veía la oscuridad absoluta. Sentía como si los ataúdes cargaran con un peso más allá de lo físico, un peso espiritual que se aferraba al camión, a mí. Mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas, imaginando movimientos donde no debía haber ninguno. A medida que avanzaba por las curvas peligrosas, mi corazón latía con fuerza. Me esforzaba por mantener la calma. Con cada giro, cada cambio de velocidad, aumentaba mi paranoia. En un momento, el viento pareció soplar con una fuerza inusitada, haciendo que el camión se tambaleara peligrosamente cerca del borde. La idea de volcarme con aquella carga me helaba la sangre. Finalmente, la carretera empezó a descender y vi las luces de Tecate a lo lejos. Un alivio momentáneo me recorrió el cuerpo, pero no me atreví a relajarme. El miedo aún se aferraba a mí como si no quisiera soltarme. Al llegar a la entrada de la ciudad, busqué un lugar donde detenerme. Encontré un pequeño estacionamiento y, con manos temblorosas, apagué el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bajé del camión y con una linterna en mano me dirigí a la parte trasera. La linterna iluminaba los ataúdes y mis ojos buscaban cualquier señal de alteración. Todo estaba igual a como los habían estibado. No había nada fuera de lugar, ningún signo de movimiento. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, que no había nada más que ataúdes vacíos. Cerré la puerta trasera y volví a la cabina. Mientras me sentaba y encendía el motor de nuevo, me prometí que nunca volvería a transportar ataúdes. El resto del trayecto fue muy tenso. En cada kilómetro que pasaba parecía alargar el camino, como si nunca fuera a llegar a mi destino. Sentía que las paredes del camión se cerraban sobre mí. El aire se volvía denso y difícil de respirar. Tenía que concentrarme, pues la rumorosa es muy traicionera, y si no ponía atención en cada curva, podría irme al fondo. Así que no me quedaba de otra que aguantar lo que estuviera sucediendo en la caja del camión. Finalmente, después de lo que me parecieron horas interminables, llegué a Tijuana. La ciudad se veía tranquila. Primero llegué a la funeraria donde me estaban esperando. Descargaron los ataúdes sin prisa. Por dentro gritaba que se los llevaran lejos, donde yo no pudiera verlos. Pero para mi mala suerte tuve que esperar a que amaneciera, pues el horario de oficina del cementerio sería hasta las 8 de la mañana. Pero aún se sentía esa mala vibra en el camión. Definitivamente, esos ataúdes traen consigo la muerte. Desde entonces, evito transportar cargas relacionadas con la muerte. Los ataúdes, las funerarias, todo me recuerda esa noche en la carretera. No hablo de ello con otros camioneros, ni con mi familia, porque hay cosas que es mejor no compartir. Pero cada vez que veo un ataúd, el recuerdo de esa noche vuelve, y el terror tangible que sentí se apodera de mí una vez más. No dudo ni un solo momento que algunas de esas cajas hayan tenido dentro de ellas algún difunto y el ataúd hayan sido arreglados nuevamente para el uso de otro difunto. Esa es la única manera de que aquellos ruidos en la caja del camión tuvieran explicación alguna. Mi experiencia tal vez no sea de terror, pero para uno que la vive sí lo es, y más cuando se trata de un nahual. Mi nombre es Ariel Valdés, soy camionero y he escuchado varias historias en tu canal sobre estos seres. He visto apariciones de mujeres en la carretera, luces extrañas en el cielo a mitad del desierto por donde transitó, pero nunca había tenido una vivencia con un nahual. Esto me sucedió en el estado de Zacatecas, México,
Era el año 2016 y esa noche me encontraba atravesando las montañas con mi tráiler cargado de ganado. Las luces del camión eran las únicas que iluminaban la carretera. Ya había escuchado historias sobre la región, que para mí eran cuentos de nahuales que acechaban en las noches. Las brujas en forma de bolas de fuego que cruzaban de un lado a otro en medio de la oscuridad. Pero como les comento, siempre los había considerado meras leyendas. Como conductor, me enfrenté a muchos desafíos en la carretera, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de vivir. El motor del tráiler rugía mientras avanzaba. Los faros cortaban la oscuridad con su luz intensa. Todo parecía normal hasta que, de repente, una figura apareció en el borde de la carretera. Al principio, pensé que era un coyote o algún otro animal nocturno, pero cuando las luces del tráiler lo iluminaron, miré con más detenimiento. Me di cuenta de que era algo mucho más grande y extraño. Corría a la misma velocidad que mi tráiler, manteniéndose justo al nivel de la ventana de la cabina. Mi corazón me dio un vuelco cuando pude distinguir claramente la figura. Era un nahual, una criatura de las historias que había escuchado, con rasgos que se mezclaban entre lo humano y lo animal. Su cuerpo era robusto, cubierto de un pelaje oscuro y espeso, y sus ojos brillaban con intensidad. A pesar del terror que me invadía, mantuve el control del volante, intentando no perder la compostura. De repente, el nahual hizo un movimiento brusco, lanzándose contra el tráiler con una fuerza impresionante. El camión se tambaleó y casi perdí el control. Mis manos sudorosas se aferraron al volante mientras luchaba por mantener el vehículo en la carretera. Los neumáticos chirriaron y el tráiler se inclinó peligrosamente hacia un lado. Pude sentir cómo el peso del ganado en la parte trasera se desplazaba, haciendo aún más difícil la tarea de estabilizar el camión. Concentrado y lleno de adrenalina, utilicé toda mi experiencia para seguir con la trayectoria. Moví el volante con precisión, evitando que el tráiler volcara. Sabía que una vez que lograra estabilizar el camión, tendría que acelerar para intentar dejar atrás a la criatura. Pero el nahual no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Quería la carga que transportaba. De eso no me quedaba duda. Aceleré, y mientras aumentaba la velocidad, el nahual seguía a mi lado. Su figura aterradora se movía con una agilidad inhumana, golpeando el camión en intervalos regulares. Cada impacto era aterrador. Me obligué a mantener la calma, a no dejarme llevar por el miedo. Sabía que debía mantenerme firme y enfocado en el camino. 1 kilómetro de tensión se extendieron ante mí. El nahual no desistía en su intento de sacarme de la carretera, pero poco a poco comencé a notar un cambio en su comportamiento. Parecía que la criatura empezaba a cansarse, o quizá se daba cuenta de que no iba a conseguir su objetivo fácilmente. Sus ataques se hicieron menos frecuentes y menos violentos. Con el paso de los minutos, pude ver cómo se quedaba atrás, sus ojos brillando con una mezcla de furia y frustración. Aceleré aún más, aprovechando la oportunidad para poner distancia entre nosotros. La carretera sinuosa parecía no tener fin, pero el terror de aquella persecución me impulsaba a seguir adelante sin detenerme, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el nahual desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de sus gruñidos en la distancia. El alivio me invadió, pero el miedo no desapareció por completo. Sabía que debía seguir alerta. La criatura podría intentar un nuevo ataque en cualquier momento. Quizás me esperaba uno más adelante. A pesar del agotamiento, mis sentidos estaban agudizados. Cada sonido y movimiento a mi alrededor era motivo de vigilancia.
El ganado ya no se escuchaba alterado como hacía unos momentos. Eso, hasta cierto punto, me tranquilizó. Pero por nada bajé la guardia. La noche parecía interminable mientras continuaba mi viaje, cada kilómetro alejándome más de aquel encuentro aterrador. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo con tonos suaves de rosa y naranja, supe que había sobrevivido a una de las experiencias más espeluznantes de mi vida. El tráiler seguía en marcha, el ganado en su interior seguro y mi corazón aún latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar a mi destino, descargué el ganado y respiré profundamente, agradecido por haber superado la noche. No mencioné lo ocurrido a nadie. Sabía que pocos creerían mi historia, pero en mi interior recordaba una experiencia que me recordó la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. Me di cuenta que una parte del camión necesitaría una buena pintura para cubrir los rasguños que había dejado la bestia al intentar detener el camión. Desde entonces, cada vez que paso por esa región, no puedo evitar mirar con recelo a los bordes del camino, esperando no volver a encontrarme con esa criatura de pesadilla. La carretera sigue apacible en cada recorrido. Los vastos montes no muestran señal alguna que por ahí merodea algún nahual. La carretera, aunque con todos sus peligros, tiene desde apariciones y otras situaciones que no comprendemos completamente, y que a veces la valentía y la experiencia no son suficientes para enfrentarlas. Sigo llevando ganado a otros lugares, pero no he vuelto a tener otra experiencia como la de esa noche. Prefiero lidiar con alguna aparición en la carretera, pero no con una bestia. Gracias por escucharme. Soy Byron Domínguez, y esta es una historia que necesito compartir. Mi vida como conductor de tráiler siempre ha sido de libertad y soledad. Una ruta que me permite reflexionar con lo que he hecho e hice en el pasado. Desde que mis padres fallecieron, me hice la promesa de nunca faltar al cementerio los días de muertos para honrar sus memorias. Esto es una forma de mantenerme conectado con ellos, de sentir su presencia y agradecerles por todo lo que me dieron. Sin embargo, ese año las cosas no iban bien en el trabajo. Las entregas se acumulaban y las rutas se alargaban. Las necesidades del trabajo me obligaron a tomar una decisión difícil. No podría estar en el cementerio el 2 de noviembre. Con el corazón pesado, visité las tumbas de mis padres unos días antes y les prometí que, tan pronto como pudiera, regresaría para pasar tiempo con ellos. Les pedí su comprensión y les aseguré que no los olvidaba, pero que necesitaba cumplir con mis responsabilidades. Después de aquella visita, me embarqué en un viaje largo y extenuante. Conduje sin descanso, un día y una noche enteros, atravesando paisajes desolados que antes me parecían de lo más hermosos, carreteras interminables como si no me llevaran a ningún lado. El cansancio ya me pesaba en los hombros, pero el pensamiento puesto en mis padres me daba fuerzas para continuar. Sabía que estaban conmigo en espíritu, apoyándome en cada kilómetro recorrido. Finalmente llegué a mi destino, una pequeña ciudad que apenas conocía. Dejé una de las cargas y esperaba a que me cargaran otra para continuar el viaje. Mientras los empleados realizaban su trabajo, uno de ellos se me acercó y me hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Quiénes viajan contigo? Sorprendido, miré hacia mi tráiler, esperando ver a alguien más allí, aunque sabía que estaba solo. Sin embargo, en ese momento, sentí una presencia extraña. Recordé las historias que había escuchado de otros conductores, relatos de apariciones y fantasmas en la carretera, y me di cuenta de que,
De alguna manera, mis padres estaban conmigo. El empleado, con una expresión confusa, insistió en que había visto sombras moviéndose dentro de la cabina del tráiler. No supe cómo responderle. Simplemente le dije que había estado solo durante todo el viaje, pero en mi corazón sentía la compañía de mis padres, como si hubieran decidido acompañarme en mi travesía para asegurarse de que cumpliera con mis obligaciones y para recordarme su amor incondicional. La carga estaba lista y volví a la carretera. El sentimiento de compañía persistía, y aunque no veía a nadie físicamente, sentía que mis padres estaban allí, vigilando y protegiéndome. Cada vez que miraba por el retrovisor, medio esperaba ver sus rostros, pero solo encontraba la carretera vacía detrás de mí. Aún así, la sensación de su presencia me confortaba y me daba fuerzas para seguir adelante. Mientras avanzaba por la carretera, mis pensamientos se centraban en los recuerdos de mi infancia, en los momentos felices que compartimos y en las enseñanzas que me dejaron. Recordé las historias que mi madre solía contarme sobre los espíritus que regresan en el Día de Muertos para estar con sus seres queridos. Comprendí que esas historias tenían más verdad de la que había imaginado. Mis padres fallecieron durante la pandemia. Mi madre había cuidado a mi padre, y ésta rápidamente se enfermó. Mi padre falleció primero, pero mi viejo no se quiso ir solo, así que se llevó a su compañera de toda la vida. Mi madre no tuvo la gravedad de mi padre, pero se fue con él. Horas después, finalmente, llegué a mi destino final. Descargaron la madera y me preparé para el viaje de regreso a casa. A lo largo del camino, la presencia de mis padres se hizo más tenue, como si supieran que su misión estaba cumplida. Sentí una mezcla de tristeza y alivio cuando la sensación de su compañía se desvaneció, dejándome solo con mis pensamientos y el sonido del tráiler. Pensé en mi familia, que después de años de matrimonio, terminó. Veía poco a mis hijos, pero eso a ellos parecía no importarles, pues mi ausencia estando aún casado, la separación en nada los afectó. De vuelta en mi ciudad, la primera parada fue el cementerio. Aunque había pasado el 2 de noviembre, sentí que aún podía honrar la memoria de mis padres. Llevé flores frescas a sus tumbas y encendí veladoras, dejando que la luz cálida iluminara sus nombres en las lápidas. Me arrodillé y les hablé en silencio, agradeciéndoles por su compañía durante el viaje y por su constante amor y protección. A partir de ese día, supe que las promesas hechas a los seres queridos trascienden el tiempo y el espacio. La experiencia me enseñó que, aunque no siempre podamos cumplir con nuestras creencias al pie de la letra, el amor y la intención detrás de ellos son lo que realmente importa. Mis padres habían estado conmigo cuando más los necesitaba, y eso era un testimonio del vínculo inquebrantable que compartíamos. Desde entonces, cada 2 de noviembre me aseguro de estar en el cementerio, sin importar las circunstancias. La carretera puede ser larga y solitaria, pero sé que nunca estoy realmente solo. Mis padres siempre estarán conmigo, en espíritu y en corazón, guiándome y protegiéndome en cada viaje que emprenda. Uno no necesita ver a los seres queridos cuando estos ya no están físicamente. El solo sentirlos cuando la soledad nos hace compañía, creo que es cuando ellos están presentes. Yo les agradecí a mis padres por lo que hicieron por mí, y sin importar dónde yo me encuentre, los visito en el panteón, pues nunca olvidaré a mis viejitos. Muy buenas noches, Alejandro. Imagínate voltear a la ventana
y ver a una mujer agarrada del espejo. Fue la experiencia más aterradora de mi vida en mis inicios como camionero. Desde entonces, he vivido encuentros paranormales inexplicables. Pero la experiencia que quiero contarles me sucedió hace algunos años. Poco a poco he ido superándolo. He tenido varias anécdotas, pero hay una en especial que me marcó a mí y a mi familia. Mi nombre es Conrado Portillo. Soy camionero. Comencé a estar detrás del volante desde la edad de 15 años. Los viajes con mi padre fueron de los que más llegué a disfrutar. Esos recorridos por las largas carreteras que en ocasiones fueron solitarias, más por las noches, todo se apreciaba desértico. Las luces de los traileros que recorren los caminos son de los que más nos encontrábamos en las zonas de descanso, en las cachimbas o con sus camiones descompuestos a un lado de las carreteras. Pero lo más horrible era verlos en algún accidente. Ya tenía la edad de 30 años. Estaba casado y tenía 2 hijos. La verdad es que todavía no sé qué pensar sobre lo que me pasó ese día. Venía de San Luis Potosí rumbo al estado de Tamaulipas, manejando mi camión como de costumbre. Para hacer el viaje más ameno, siempre pongo la radio y ese día no fue la excepción. Estaba escuchando un programa donde un brujo aseguraba que podía leer las cartas y decirte tu fortuna. Ese programa siempre salía a la misma hora. Me llamaba la atención porque yo en ese tiempo no creía en la brujería. Me burlaba diciendo que esa gente eran puros charlatanes que solo le sacaban dinero a los incautos. Por momentos no le presté mucha atención hasta que, de repente, dijeron mi nombre. Me llamó la atención y decidí llamar. Me detuve unos metros más adelante. No estaba nervioso. De hecho, les seré sincero. Lo hice para burlarme del brujo y demostrarle que solo quería sacar dinero y que alguno de mis compañeros le llamó diciendo mi nombre. A medida que iba escuchando la voz del brujo, me di cuenta que no era una broma. Este me dijo que alguien me deseaba el mal y que había personas que no querían verme bien. Aunque no soy muy supersticioso, no pude evitar sentir un escalofrío. Me avisó de un acontecimiento que estaba próximo a sucederme. Me dijo de las precauciones que tomara y que cuando regresara a mi hogar lo contactara. Terminé la llamada, colgué y seguí mi camino. Por mi mente pasó no hacerlo, que solo había sido algo para entretener a su audiencia. Apenas había recorrido unos kilómetros cuando miré por el espejo retrovisor un Thornton que venía a toda velocidad. Pensé que el conductor estaba loco, pero no le di más vueltas. Y si me iban a rebasar, que pasara y se alejara lo más pronto de mi tráiler. Íbamos llegando al retén, donde se empezaba a hacer una fila de vehículos. De repente, el Thornton me rebasó, pero por la terracería. Iba tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar cuando vi que se costaleaba. Me orillé rápidamente y me bajé del camión para ayudar al conductor. Estaba claramente agitado, pero no parecía estar herido de gravedad. Cuando logré sacarlo del vehículo volcado, me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Tú eres Conrado, ¿verdad?», me preguntó, a lo que le dije que sí, un poco confundido. Entonces me confesó algo que me dejó helado. «La neta, no me agarraron los frenos», dijo. «Ya me iba a ir contra ti, pero pensé que mejor me iba por la terracería y me volteaba yo solo». No supe qué decir. Nos quedamos en silencio unos momentos, procesando lo que había pasado, mientras esperaba a que llegara la ayuda.
No pude dejar de pensar en lo que había dicho el brujo. ¿Realmente alguien me deseaba el mal? ¿Fue pura coincidencia o algo más estaba en juego? No suelo creer en esas cosas, pero la experiencia me dejó pensativo. Finalmente llegó la policía y se hizo cargo del accidente. Yo seguí mi camino a Matamoros, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido. Cada vez que miraba el retrovisor, esperaba ver algo extraño, pero por suerte, el resto del viaje fue tranquilo. Ese día me hizo reflexionar sobre muchas cosas. La vida puede ser muy frágil y a veces las consecuencias parecen más que simples coincidencias. No sé si alguien realmente me deseaba mal o de plano me querían ver muerto, pero decidí que a partir de ahora tomaría las precauciones y estaría más atento a mi alrededor. También buscaría al brujo cuando regresara de mi viaje. No fuera a hacerla de malas, y eso que me había sucedido era solo un aviso. Al fin, llegué a Matamoros sano y salvo. Nunca se sabe cuándo un día normal puede volverse extraordinario, para bien o para mal. Le llamé a mi esposa y le di el número del brujo para que le contactara. Le dijera mi nombre y si me podía dar una cita para el jueves, que ya estaba de vuelta en San Luis Potosí. Mi esposa al cabo de media hora me regresó la llamada diciendo la hora y el lugar donde iríamos. Cuando regresé a mi ciudad, le conté a mi mujer lo que me había sucedido. Ella estaba muy seria, muy callada, y eso era algo extraño en ella, pues me confesó que ella vivía con miedo cada vez que me iba de viaje. Veía una sombra oscura pegada a mí, no cuando estaba en casa, solo cuando salía de viaje. Ella fue la que le dio mi nombre al brujo. No lo había consultado ni dicho lo que ella veía, ni siquiera lo conocía, hasta el día siguiente que fuimos a verlo. El brujo estaba en su casa. Había varias personas con sus problemas personales. Parecían que todos y cada uno de ellos entendían por lo que pasaban. Algunos habían perdido familiares por personas que les habían hecho algún maleficio. Serían alrededor de las 9 de la mañana cuando nos tocó el turno de nuestra cita. En mi mente imaginaba el cuarto con cosas del diablo de la Santa Muerte. En cambio, el brujo tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe en un altar, y detrás de donde él estaba sentado, un Cristo. Nos indicó que nos sentáramos. Yo estaba algo nervioso, pero mi esposa estaba tranquila. El brujo me dijo que había hecho bien en bajar la velocidad de mi camión. Todo había salido como él le había pedido a la Virgen. No es tu momento, me dijo, pero hay personas que te quieren cortar la vida de tajo. Yo rápidamente le pregunté quiénes eran. Él me contestó que si me lo decía, los pondría en aviso, y eso no era bueno para mí ni para mi familia, pero que había sido una mujer en mi pasado. Esa sombra es el espíritu de un muerto. El trabajo está en su tumba. Es un custodio para que poco a poco mi vida se vaya extinguiendo. El alma del muerto enterrado allí se había convertido en mi custodio, la sombra que me seguía en mis viajes. Esta entidad no me hacía daño físico, pero su presencia drenaba mi energía, dejándome débil y vulnerable. El brujo continuó diciendo que era una persona a la cual me tenía mucho coraje y solo me quería ver muerto. Hizo una pausa, pues notó que yo estaba algo nervioso por lo que me estaba diciendo. Mi esposa también intentaba averiguar quién era la mujer de la que me estaban hablando. Fue cuando recordé que hacía algunos años, antes de conocer a mi esposa, durante uno de mis viajes de carga, conocí a una mujer en un pequeño pueblo.
Era hermosa y encantadora, y pronto comenzamos a tener una relación amorosa. Lo que no sabía en ese momento era que esta relación tendría consecuencias nefastas en mi futuro. En el tiempo que estuve con ella, me di cuenta que le gustaban las artes oscuras y que siempre visitaba a una bruja que era de su pueblo. Yo me alejé de ella y ya no regresé a ese lugar. Después de un tiempo, conocí a la que hoy es mi mujer. Una mujer maravillosa con la que decidí compartir mi vida. Terminé mi relación con aquella mujer sin imaginar que su despecho la llevaría a recurrir a la brujería. Fue cuando el brujo me dijo que era esa mujer. Pagaba muy bien por los servicios de la bruja, pero que no me preocupara pues me sacaría del sitio donde me habían puesto. No iba a ser algo fácil, pero lo que importaba en esos momentos era protección. Esto para que no me llegara a accidentar en uno de mis viajes. El brujo me explicó que romper la maldición no sería fácil. Necesitaríamos realizar varios rituales para liberar el alma del muerto y romper el vínculo que lo unía a mí. Durante semanas seguíamos sus instrucciones al pie de la letra. Me hizo unos morrales que colocaríamos en la entrada de nuestra casa. Mi esposa traería consigo el de ella y yo el mío. Aparte también me entregó para mi tráiler. Tenía que acudir con el brujo cada vez que llegara de cada viaje. A pesar de las protecciones del brujo, la sombra oscura me seguía constantemente. Al principio pensé que eran solo imaginaciones mías cuando yo también las comencé a ver. Pero pronto me di cuenta de que esta sombra era real, y me di cuenta que era exactamente como mi esposa me la describió. No intentaba hacerme daño físico, pero poco a poco comencé a perder fuerzas en mi cuerpo. Cada vez que salía de la carretera, sentía una obsesión en el pecho y un cansancio extremo que no podía explicar. Mis viajes los trataba de hacer de ida y vuelta, estar fuera por solo 1 o 2 días, pero no siempre hubo viajes cortos, y fue ahí cuando empecé a tener visiones de personas fallecidas en las carreteras, fantasmas que se materializaban a mitad de la carretera, obligándome en ocasiones a frenar bruscamente y desviarme para no atropellarlos. Estas visiones eran tan vívidas que a veces dudaba de mi propia cordura. Una noche, mientras conducía, vi a un niño parado en medio de la carretera. Frené en seco, pero cuando bajé del camión no había nadie allí. Comencé a escuchar el eco de una risa infantil. Sentí como mi piel se me erizaba. Me subí a mi tráiler y tomé el rosario que siempre llevo en el espejo retrovisor. Comencé a manejar a poca velocidad hasta sentirme capaz de seguir con el viaje. En varias ocasiones estuve a punto de desbarrancarme. También me libré de un asalto, pero nada de lo que me estaba haciendo esa mujer parecía estarle haciendo efecto. Algo de lo que deseaba con todo el corazón era enterarme de que esa maldita mujer había recibido lo que se merecía, pero también deseaba no volver a saber de ella y que la vida se encargara de regresarle todo el daño que me estaba haciendo. Eso sí, si ella intentaba hacerle algo a mi esposa y a mis hijos, si se enterara que ya sus brujerías no funcionaban y se metiera con lo que más amaba, ahí sí se las vería frente a frente conmigo. Mi esposa siempre me acompañó a las limpias que me hacía el brujo, pero hubo una muy en especial que me hizo casi orinarme sobre los pantalones. El brujo realizó una serie de rituales y cuando menos lo esperaba, lanzó un muñeco a las llamas de la pequeña hoguera que habíamos encendido esa noche. Les puedo jurar que se comenzaron a escuchar gritos provenientes de las llamas.
así como el chillido de mujeres que pedían misericordia y que apagaran las llamas. Una cosa es contarles y otra es vivirlo uno mismo. Las llamas comenzaron a elevarse. Pensé por unos momentos que éstas se extenderían por todos lados. Parecían danzar delante del brujo que tenía elevando sus brazos al cielo nocturno. Mi esposa se abrazó a mí. Su cuerpo, al igual que el mío, temblaban. Yo puedo asegurarles que no nos encontrábamos solos. Algo había por los alrededores, y no era nada bueno. El aire era denso y pesado, cargado con el olor a hierbas quemadas y a cera derretida que había en las ventanas de la casa del brujo. Los cantos del Señor resonaban en la penumbra de la noche, y las sombras de su figura se proyectaban de manera inquietante sobre las paredes de madera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el ritual comenzó en serio. El brujo tomó un despojo, una mezcla de hierbas, huesos y otros elementos cuya naturaleza preferí no indagar, y lo arrojó al fuego. Las llamas se lanzaron aún más con furia, y en su crepitar pude escuchar algo aterrador. Aún seguían las voces de dos mujeres suplicando piedad. La angustia en sus gritos era evidente. Rápidamente reconocí la voz de la que había sido mi amante, y entre su sufrimiento nombró a la bruja que me había maldecido. Ambas habían conspirado para condenarme, y ahora estaban pagando el precio. A medida que el fuego ardía con más intensidad, las voces se volvieron más desesperadas. Pero el brujo no se detuvo. Continuó sus cánticos con determinación implacable de castigarlas. Eso era para que no intentaran hacerme brujería otra vez. Además, el ego de los brujos es grande, pues ellos quieren que sepan quién tiene más fuerza que el otro. El dolor y el sufrimiento que me habían infligido se estaba regresando a ellas, multiplicado por la fuerza del ritual. Podía sentir cómo la oscuridad que me había nublado mi vida se desvanecía, alejándose como una niebla que se dispersa con una luz de esperanza. Finalmente el ritual llegó a su fin y las llamas se apaciguaron. Las voces se extinguieron en un último susurro de desesperación. El brujo, con un rostro impasible, observó cómo la sombra oscura se alejaba de mí, desvaneciéndose en la noche. En aquel momento supe con certeza que todo el mal que me habían hecho se les había regresado. La justicia había sido servida de una manera cruel y definitiva. A partir de entonces, la sombra oscura ya no pesaba sobre mí y pude volver a vivir en paz, dejando atrás el recuerdo de aquella noche y las voces que imploraban piedad entre las llamas. Cuando nos encontrábamos en el interior de la casa, el brujo nos explicó que el alma de aquellas que perturbaron su paz torturaría a la que pidió el trabajo brujeril. La verdad, sentía miedo de que todo eso se me regresara, pero el Señor me dijo que yo no había hecho nada malo. Yo no fui quien hizo la brujería. Me dijo qué era lo que me esperaba para el futuro: la llegada de 2 miembros más a nuestras vidas, así como también nos enteraríamos de buenas y malas noticias. Esa noche me aterró la idea de perder a mi familia. Ya no tuve pesadillas donde me veía accidentado en mi camión. Después de lo acontecido, comencé a hacer viajes más largos. En un inicio de una semana, después de 15 días, poco a poco comencé a sentirme mejor. Sin embargo, el brujo me advirtió que la vida siempre se encarga de dar a cada persona lo que se merece.
No podía simplemente deshacerme de la maldición sin que hubiera consecuencias para la persona que la había lanzado. Aunque no deseaba venganza, entendí que uno no puede decidir eso. Finalmente, después de varios meses de lucha, el brujo logró romper la maldición. Las visiones no cesaron ya que esto abrió en mí el don de ver apariciones en la carretera. Mi vida volvió a la normalidad y pude regresar a mis viajes sin temor. Aprendí a valorar cada momento y a apreciar la paz que había recuperado. Al año de lo que sucedió, me ofrecieron trabajo en otra compañía, la cual acepté pues el pago era muy bueno. Extrañaba mi antiguo camión, pero las cosas hay que dejarlas ir y darle la bienvenida a lo bueno que viene. Hoy veo hacia atrás y agradezco haber superado esa terrible experiencia. Sé que no todos tienen la misma suerte y que muchas personas siguen luchando contra fuerzas oscuras que no comprenden, pero también sé que hay esperanza y que con la ayuda adecuada es posible vencer cualquier maldición que las personas con mal corazón nos quieren someter a vivir en la oscuridad y desesperación. Años después de lo que sucedió, efectivamente, llegaron 2 miembros más. El hijo que tuve con esa mujer, pues a la muerte de ella me traje a vivir a mi hijo conmigo, que ni siquiera sabía de él. Sus abuelos intentaron quitármelo de la misma forma que su hija, por medio de brujería, pero como yo nunca he dejado de ir con el brujo, no pudieron quitármelo, así como tampoco tener algún accidente en la carretera. Mi hijo se llama Martín, y también tiene gusto por los camiones como su padre. Yo le agradezco al brujo que me haya ayudado, quizás algún trato con alguna deidad de las que ellos invocan, de que mi hijo no haya pagado por las malas decisiones que tomó su madre. La última es mi pequeña Adele, de tan solo 2 añitos que han pasado después de lo acontecido. Muchas gracias al canal de Inframundo por contar mi experiencia. Saludos desde San Luis Potosí. Se despide su amigo Conrado Portillo.